estar funcionando en vivo. No sé qué tal se ve. Más o menos. Me parece que ahora se va viendo más o menos bien. Mimi creo que está conectada y creo que nos indica que se ve bien. Susana respondiendo a Alejandra, buenos días. Ángeles lo está viendo. Pero yo quisiera ver o saber si efectivamente se ve bien, porque no se hacen comentarios. Bien. Se ve bien y buena luz, nos dice Susana. Bueno, por lo que veo, va apareciendo retardado respecto a lo que se habla. Va apareciendo un momento retardado. Creo que hay bastante dificultad de internet. No se le ve la cara, solo se ve la frente. Dice Ángeles. Bueno, eso en algún momento, poco a poco, se ve la cara. Efectivamente. Bien. Agradecemos mucho las aportaciones que
vienen haciendo. A ver, se ve bien, se oye bien, dicen algunos, veo a Gloria, yo lo veo bien, buenos días. No sé si todos están en la misma situación. Bien, vamos a quitar un poquito, quizá así podría verse. Bien, hoy lo vamos a dejar así. Quizá otros días, según la experiencia que vayamos teniendo hoy, lo podemos hacer de otra manera. Bueno. Bien. Buenos días. Empezamos entonces nuestras pautas de cada día. Hoy miércoles. Creo que por ahí hay algún pequeño comentario de que efectivamente se está viendo bien. Del tono de voz creo que algo se escucha. A medida que vayamos hablando probablemente se escuche un poquito más porque yo me animo también. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar siguiendo el compás de las propias lecturas que nos va dando la liturgia. La primera es de los Hechos de los Apóstoles, cómo eligen a los diáconos. Estamos hablando del capítulo 6, del 1 al 15. Se detalla con precisión cuál es la misión de los apóstoles, cuál es la misión de los diáconos. Y quisiera, antes de nada, comentar que un poco de apóstoles tenemos todos, un poquito de diáconos también tenemos todos. No se puede, como de manera tajante, decir tu vocación es exclusivamente de apóstol, tu vocación es exclusivamente de diácono. El propio Pablo, en diferentes momentos o épocas de su vida, trabajaba con sus manos para ganarse el sustento. Ojalá nos diéramos cuenta y aprendiéramos que también el trabajo con nuestras propias manos es parte de esa misión apostólica, como lo era Pablo, como lo fue Jesús durante los 30 o 33 años de su vida. Pero en concreto dice los Hechos de los Apóstoles: por aquellos días, habiendo aumentado el número de los discípulos, se levantaron quejas de los helenistas contra los hebreos, porque se atendía mal a sus viudas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron entonces a la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien
que nosotros descuidemos la palabra de Dios para atender al servicio de las mesas. Elegid pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encomendar este servicio. Nosotros, por nuestra parte, nos dedicaremos a la oración en común y al ministerio de la palabra. Y pareció bien esta proposición a toda la comunidad, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes después de orar les impusieron las manos. El evangelio se extendía cada vez más y se multiplicaba extraordinariamente el número de los discípulos en Jerusalén. Era también numeroso el grupo de sacerdotes que abrazaba la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder sobrenatural, obraba señales y prodigios entre el pueblo. Algunos de la facción llamada de los libertos, y algunos sirenenses y alejandrinos y otros de Cilicia y del Asia proconsular, se levantaron a disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Por eso sobornaron a algunos para que presentaran esta acusación. Nosotros le hemos oído proferir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Así excitaron los ánimos del pueblo, de los ancianos y de los escribas. Luego, cayendo de improviso sobre él, lo arrebataron y lo condujeron ante el consejo. Allí hicieron comparecer testigos falsos con esta acusación: este hombre no cesa de hablar contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno destruirá este templo y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo pusieron los ojos en él y vieron su rostro como el de un ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, en esta lectura el punto más sobresaliente, quizá desde otros ángulos se podría ir afrontando, pero el punto más sobresaliente es precisamente la dedicación de los apóstoles. No está bien que por servir a las mesas, por atender a las viudas, por ocuparnos de los trabajos, de las tareas necesarias de infraestructura terrena, material, no está bien que abandonemos algo esencialísimo que debe ser el eje del interés de nuestra comunidad, es decir, el ministerio de la palabra, el ministerio de compartir, de repartir a Cristo. Me llamaba la atención que con una claridad meridiana, estos días Jorge lo decía en alguna de sus grabaciones o en alguna de las reuniones, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que como persona, como apóstol, como comunidad, Gengu, cuál es el objetivo que nos ocupa, que nos acapara, que nos entra? Ciertamente los signos externos pueden ser muy variados, ser amables, ser detallistas, ser solícitos en la atención de una y de otra necesidad material. Eso es muy bonito como signo palpable, visible, externo, que a veces efectivamente debe ocuparnos y es espontáneo, es decir, como quien de paso va atendiendo esas realidades terrenas con solicitud y con detalle. Por supuesto que en eso se ve, se manifiesta de manera concreta el espíritu que la persona lleva dentro. Pero no se nos puede olvidar esa dedicación que acapara nuestras vidas, eje fundamental, y que ese paso de visión sobrenatural, de visión trascendente, pocas personas
lo tienen, porque pocas personas se dedican con verdadero interés a ello, que es el ministerio de la palabra, es decir, la predicación como mandato de Jesús al final de su vida terrena. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Es un mandato claro, es el mandato más fundamental por parte de Jesús. Vayan y prediquen el Evangelio, vayan y anuncien el Evangelio a todas las gentes. En cada evangelista ese mandato lo va diciendo de una manera. En Juan incluso pone la comparación que es un poquito radical, ¿verdad? Como el Padre me ha enviado a mí, yo también los envío a ustedes. ¿A qué? A ser efectivamente energía salvífica para nuestro mundo. Vayan y anuncien el Evangelio. Entonces, los apóstoles que se encuentran con este mandato tan claro, tan definitivo por parte de Jesús, dicen, bueno, ok, hay necesidades en la comunidad y efectivamente es necesario tener una organización terrena que garantice el funcionamiento y la subsistencia comunitaria. Por supuesto, mientras estamos en esta tierra es necesario ese aspecto. Pero eso no quiere decir que abandonemos la palabra de Dios como guía viva de nuestra comunidad. Por lo tanto, elijan entre ustedes 7 hombres de buena fama, realmente responsables, santos en una palabra, que se ocupen con caridad fraterna de la atención de todas las realidades materiales de la comunidad, de la sociedad, ¿verdad? Eso es propiamente, diríamos, la función más laical, si se quiere, al menos en la perspectiva del concilio, de la Iglesia. Sin embargo, no se puede olvidar jamás la función apostólica de la propia Iglesia. Cuando decimos apostólica, nos estamos refiriendo a los apóstoles, y cuando nos referimos a los apóstoles, nos referimos ciertamente a la oración y al ministerio de la palabra. Este capítulo de Hechos 6 y concretamente el versículo 4, Hechos 6:4, es fundamentalísimo a la hora de que los apóstoles recogen esa tradición o recogen ese envío de parte de Jesús y lo saben como parte constitutiva de las propias vidas. La dedicación a la predicación supone que la persona está muy anclada en una vivencia sobrenatural. Es decir, supone que dentro del encaje de lo natural y sobrenatural que siempre debe haber en la vida de toda persona, de todo cristiano, la parte sobrenatural realmente tiene una primacía fundamental. Y eso el apóstol lo tiene muy claro, lo ha asimilado en su vida. Es decir, sabe que la dedicación a la predicación y a la oración, al ministerio de la palabra y a la oración, son fundamentales para él como apóstol, por supuesto. Pero nunca nuestra vocación está orientada a nosotros mismos. Es esencial para la comunidad, es esencialísimo para la iglesia. Y esta es fundamentalmente la tarea, diría yo, fundamentalísima, inexcusable de los clérigos en la iglesia. La dedicación fundamental de los clérigos, me refiero a obispos y sacerdotes, no debiera ser otra que esta dedicación a la oración y al ministerio de la palabra, a la guía de la comunidad, un poquito por añadidura, pero
estos dos elementos propios de la vocación de los apóstoles, oración y ministerio de la palabra, son esencialísimos. En nuestra iglesia eso no está tan claro. Es decir, no percibo yo entre el clero de nuestra iglesia una verdadera pasión por el ministerio de la palabra. Y esto es un indicativo de que efectivamente nuestra iglesia va estando formada de manera un poquito cojeante, un poquito parcial. Si no hay pasión por el ministerio de la palabra entre quienes son sucesores de los apóstoles, entonces esa es una parte verdaderamente oscura en nuestra iglesia católica. En realidad, esta problemática no es que sea individual y de este momento. Yo creo que es una problemática histórica y generalizada. Quizá debido a muchas circunstancias históricas, pero fundamentalmente me gustaría referirme a la Reforma Protestante. En esa época, en los siglos XIII, XIV, XV y después de ahí en adelante hasta el siglo XX, la Iglesia Católica ha ido poniendo siempre un peso preponderante en la eficacia automática de los sacramentos, diríamoslo así, en la eficacia automática de los sacramentos, de tal manera que la unción propiamente ministerial en realidad implica la capacidad para santificar al pueblo a partir de los sacramentos que celebra el sacerdote, independientemente de las condiciones y de las convicciones que el propio sacerdote tenga, ¿verdad? El hecho de celebrar los sacramentos, pues es el cauce de santificación del pueblo. Ya la vivencia del sacerdote y en consecuencia el ministerio de la palabra espontáneo que de ahí surge, ya eso es una cuestión muy secundaria. Y este es un gran lastre en la Iglesia Católica. En la Iglesia Protestante, por el contrario, se dio una preponderancia radical precisamente a la palabra, al ministerio de la palabra y en consecuencia a la propia Escritura, a la Biblia. En la Iglesia Protestante se oscureció la dimensión sacramental y el ministro fundamentalmente en su formación, en su capacitación, debe explotar en la Iglesia Protestante el aspecto carismático y el aspecto de anuncio de la palabra. ¿Qué sucede? Que en la Iglesia Protestante, lógicamente, se ha ido estimulando lo más posible la comunicabilidad de la fe. En la Iglesia Católica se ha ido estimulando lo más posible la sacramentalidad de la fe. Es cierto que desde mediados del siglo XX, y concretamente con el Vaticano II, con el Concilio, etc., en la Iglesia Católica cada vez más se ha ido tratando de estimular el ministerio de la palabra. Por supuesto, no referido solo a los sacerdotes, sino también a los laicos que efectivamente pueden estar en condiciones de hacerse partícipe de esta función sacerdotal propia del sacerdocio común de los fieles, ¿verdad? Y estar en condiciones también de colaborar en este ministerio de la palabra con toda la intensidad y con toda la fuerza, así como se ha ido dando en la Iglesia Protestante. Hay en los movimientos apostólicos y en los nuevos movimientos apostólicos un resurgir con mucha fuerza de esta tarea que se ha ido asumiendo a lo largo de estas últimas décadas
en la Iglesia sobre el ministerio de la palabra. Pero personalmente pienso que es ínfimo el compromiso de la Iglesia con el ministerio de la palabra en proporción o en comparación con lo que debiera realmente estar comprometida la Iglesia. Se ejercita un poquito el ministerio de la palabra, pero absolutamente mínimo respecto a cómo se debiera ejercitar en el mundo. Hoy en Internet se encuentra mucha información sobre uno y otro aspecto de la vida de Cristo, información infinita sobre la Iglesia y sobre las condiciones, programas, actividades que la Iglesia de una manera y de otra hace. Pero predicación viva de la palabra, en realidad, está muy reducida a algunos ministros de culto que ciertamente han tenido esa sensibilidad y se lo toman en serio, o algunos laicos de algunos movimientos apostólicos, sobre todo con un cierto cariz carismático, en alguna ocasión debemos reconocerlo, que ciertamente en todos esos ámbitos todavía queda muchísimo por purificar. En algunos momentos, nosotros, por ejemplo, hemos tenido una cierta etapa en la comunidad Gengu que nos hemos dedicado de manera intensa a los retiros, con un motivo y con otro, en una y en otra vicaría, ¿verdad? En una y en otra diócesis. Pero incluso ese ministerio, esas actividades que hemos ido haciendo, han sido mínimas en comparación con la demanda, con la exigencia que plantearía nuestra sociedad mexicana, o al menos nuestra sociedad propia del Valle de México. Asumir entonces el ministerio de la palabra como dedicación prioritaria de nuestra comunidad es efectivamente una exigencia de nuestro hacer iglesia hoy realmente muy acuciante. No hay dedicación, al menos de manera, iba a decir masiva, no, pues ni siquiera de manera mínima correspondiente a lo que se necesitaría propiamente predicar el Evangelio. Y aquí pues surge, digamos, todo un terreno muy amplio, porque para predicar es necesario previamente formarse, esto es obvio, y para formarse es necesario entender que esa formación en realidad no es una formación académica, como a veces se hace, por ejemplo, en algunos seminarios, en algunas facultades de teología o en algunos ámbitos catequéticos de las parroquias, etc. No es una formación catequética, es fundamentalmente la formación cristiana para la predicación, es la conformación con Cristo. La formación es conformación, de tal manera que la formación va de la mano de esa conformación de la propia vida con el sentir, con el vivir, con el vibrar en el Espíritu de Cristo. Y esto es, digamos, el Espíritu Santo del que no se ha oído hablar. Es decir, este es el gran desconocido, esa conformación diaria con Cristo que lleva efectivamente a una experiencia de madurez cristiana, y que en el contexto concreto en el que a mí me está tocando vivir, soy capaz de ejercitar de manera prudente y de manera oportuna, soy capaz de ejercitar ese ministerio de la palabra. Gran tarea, radical tarea, gran necesidad de conversión por parte entonces de sacerdotes, por esta pequeñísima semblanza que he hecho, y por parte también de laicos comprometidos que quieran conformar su vida con Cristo y que quieran efectivamente transmitir esta palabra de Dios. Me quiero referir en esta reflexión que vamos haciendo, en esta meditación, en torno al capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles,
también a la segunda lectura, más bien de construcción de la iglesia, que va de la mano, la construcción de la iglesia va de la mano de la predicación. Se ha dicho mucho que la Eucaristía, y yo añadiría junto a la Eucaristía los sacramentos, en general, todos, es la que hace la iglesia, la que construye la iglesia, la que realiza la iglesia, y la iglesia realiza la Eucaristía, realiza en sentido un poquito más ampliado los sacramentos. Pero lo mismo podríamos decir de la palabra de Dios. La palabra de Dios engendra hijos en la iglesia, y la iglesia bien engendrada, bien formada, no tiene otra dedicación y sentido más que su envío, su misión en medio del mundo, su envío al mundo, precisamente al anuncio del Evangelio. Entonces, de esa manera, la predicación, el anuncio, construye la iglesia efectivamente tiene esa misión fundamental en medio del mundo. Estos 4 elementos creo que siempre son muy fundamentales y los tendríamos que tener equilibradamente y bien asimilados en la vida. Dice esta segunda lectura del día de hoy, que pueden encontrar, como digo, si ponen oficio de lectura del día de hoy, o bien liturgia de las horas de la iglesia en el día de hoy, lo pueden encontrar en infinidad de páginas en internet, ¿verdad? Dice: Cristo vive en su iglesia. Es indudable, queridos hermanos, que la naturaleza humana fue asumida tan íntimamente por el Hijo de Dios que no solo en Él, que es el primogénito de toda criatura, sino también en todos sus santos, no hay más que un solo Cristo. Es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, la Palabra, se hizo hombre. Asumió, pues, la naturaleza humana por parte de este solo Cristo. Bueno, pues del mismo modo que la cabeza no puede separarse de los miembros, tampoco los miembros pueden separarse de la cabeza. Es decir, la naturaleza humana no puede separarse de la naturaleza divina del propio Cristo. No puede separarse de Cristo. Es decir, sí son inconfundibles, pero son inseparables. La naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo. Y en nosotros, en cuanto que estamos llamados a una participación en Cristo, efectivamente son inconfundibles, o sea, no se puede confundir la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero también en nosotros son inseparables dentro de una formación íntegra en la persona. Eso que a veces se dice, no, primero vamos a formar un ser humano y luego hablaremos de sus cualidades espirituales. Primero vamos a formarle en las cualidades humanas y luego ya hablaremos de su perfección cristiana. Eso es un engaño. Son cosas distintas y en consecuencia inconfundibles. Eso es verdad, pero son cosas absolutamente inseparables. El concilio dice: el hombre es más humano cuanto más divino es, y es más divino cuanto más humano es. Y esa dimensión divina de nuestra vida no la podemos apartar. No, yo voy a aclararme conmigo mismo, voy al psicólogo, voy a tener una cierta madurez humana material, o una cierta madurez humana, emotiva, qué sé yo, y después ya hablaremos de ir integrando los elementos de la fe. Uy, qué torpe
es ese razonamiento. Y realmente qué imposible es ese razonamiento. Algo así como si quisiéramos decir, bueno, vamos a reconocer en Cristo como hombre, ya después cuando estemos en condiciones un poquito más sensibles y perfectas, reconoceremos a Cristo como Dios, pero de momento veámoslo como hombre. Esa separación de las dos naturalezas en Cristo es tan imposible como herética, es decir, ese ha sido el gran conflicto de las herejías cristianas de todos los tiempos, ¿verdad? Por eso es inseparable el cuerpo de la cabeza. Es inseparable el cuerpo de la cabeza. O sea, no podemos comprender en una vida ordinaria y normal un cuerpo sin cabeza. Tampoco, ciertamente, una cabeza sin cuerpo. Esa ha sido la realidad de la vinculación existencial de Cristo con todo hombre, con todo ser humano, ¿verdad? Bien, aunque no es propio de esta vida, sino de la vida eterna, es decir, de la vida sobrenatural, no es propio del aspecto terreno de nuestra vida, sino del aspecto eterno, del aspecto sobrenatural de nuestra vida, el que Dios sea todo en todos, no por ello deja de ser ahora el Señor huésped inseparable en su templo, que es la iglesia, de acuerdo con lo que él mismo prometió decir: sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por ello, cuando el Hijo de Dios hizo y enseñó para la reconciliación del mundo, no solo podemos conocerlo por la historia de los acontecimientos pasados, sino sentirlo en la eficacia de las obras presentes. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Yo a veces escandalizo a algunas personas cuando digo con conciencia que me siento desposado con la iglesia. Ciertamente esta realidad terrena que tenemos asumida hace que ese desposorio tenga una limitación. Desposado con la iglesia, pero de hecho se me confía atender a esa iglesia en una partecita específica y concreta, pequeña, que mi limitación humana me permite atender, pero a esa partecita se me confía atenderla con absoluta fidelidad como mi verdadera esposa. Estos días bromeando, yo digo a algunos por ahí, a unos y a otros, pues en este momento de mi vida sí, estoy bien dividido porque me encuentro con 4 esposas y híjole, qué difícil es la vida cuando uno tiene que atender a 4 esposas. Y un amigo muy formado y muy creyente que tengo por ahí, por supuesto casado y con mucha experiencia, me decía: padre, ja, 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 en el WhatsApp, ¿verdad? Vaya comparación que pone, tener que atender a 4 esposas. Yo que estoy casado lo entiendo muy bien. Eso es una vida absolutamente loca. Ciertamente, a mí me toca en este momento atender, digamos, 4 frentes comunitarios. Me toca atender y muy relativamente, ahora digamos, por esa especie de letargo en el que se nos invita a vivir con el confinamiento y demás. Bueno, pues es una situación provisional, pero me toca atender la realidad de la séptima vicaría y estar al tanto. Esa es una esposa.
es decir, toda una vicaría de la Arquidiócesis de México, una esposa. Es decir, un ámbito comunitario al que a mí, desde mi vivencia en la configuración con Cristo y en esa asociación profunda entre mi vida terrena y mi vida celestial, es decir, entre la tierra y el cielo, entre mi vida humana y mi vida sobrenatural, en esa configuración interior profunda de configuración con Cristo, me toca vivir una fidelidad íntegra a esa vicaría y a todo lo que supone la vicaría, sus parroquias, sus sacerdotes, sus catequistas, sus estructuras, su gente, sus increyentes, sus alejados. Es decir, me toca vivir una fidelidad y una atención. Uf, eso es un mundo. Atender a una esposa de esa categoría, con ese nivel de exigencias, es verdaderamente sobrehumano. La fuerza de Dios es realmente la que podrá pues poner a punto a su estilo y como fuerza de Dios esa exigencia, ¿verdad? Me toca atender a la comunidad Gengu. El cardenal me decía, bueno, pues realmente atiende a esa comunidad, atiende al proyecto de Betel y los proyectos que tengan en la comunidad Gengu, porque efectivamente esa es una riqueza para la Iglesia, que la sepas ir encauzando, que la sepas ir motivando, que la sepas ir animando. Esa es una esposa. Atender adecuadamente a la comunidad Gengu con todos sus renqueros, con todos sus más y sus menos, con quienes se comprometen y quienes no se comprometen, con quienes dan un pasito para adelante y dos para atrás, entonces van caminando en resumidas cuentas como el cangrejo, ¿verdad? Hoy un poquito para adelante y un poquito de bondad, mañana un poquito más para atrás. De vez en cuando a alguna persona hay que darle un empujón un poco fuerte y que al menos camine 7, 8 pasos para adelante para que después pueda seguir, pueda dar algún paso para atrás, ¿verdad? Entonces, atender con fidelidad, con santidad, con configuración con Cristo, dentro de lo humanamente posible, a la comunidad Gengu, bueno, otra esposa, la parroquia de San Jacinto. La parroquia de San Jacinto es bien particular, bien especial. Es una parroquia que no ha nacido hoy, es como comunidad de 1531. En ese momento empieza la construcción de la iglesia en ese lugar, en ese templo, ¿verdad? 1531. Es decir, que si en 1523 vienen los primeros misioneros a México, en 1531 apenas 1521 era el momento de la conquista, ¿verdad? 1531 es cuando se apareció la Virgen en el Tepeyac. Entonces, desde ese momento es esa comunidad. Imagínense la trayectoria y la historia que me toca de alguna manera heredar, asumir, impulsar, estar en la punta de la lanza del hoy de lo que esa comunidad significa. Vaya reto. La comunidad del Santo Cristo de la Agonía en este momento en una situación un poquito de desconcierto y de crisis. Bueno, pero hay que salir de ella. Hay que ver cómo efectivamente desde el ámbito socio-caritativo lanzamos esa comunidad. Y en este momento de epidemia, de pandemia, cómo en ese lugar efectivamente tratamos de ir impulsando estos signos que sean de caridad y que sean efectivamente poco a poco y cada vez más de un atractivo para la vida de Dios en esta parroquia, en esta iglesia. Quizá en una perspectiva de unidad pastoral, vamos a ver que se vaya de alguna manera configurando.
es un poquito hacia donde caminan las parroquias en la arquidiócesis, o sea, irse conformando como unidades pastorales unas y otras, de manera que entre todas vaya habiendo como esa especie de apoyo mutuo. Bueno, son frentes diversos que efectivamente es necesario asumir. Cualquiera de ellos aterriza de manera específica y reclama una atención específica como parte, como una comunidad propia de la iglesia. Es decir, esa es mi iglesia. Yo no tengo ninguna responsabilidad en este momento, ninguna, en las diferentes funciones que se ejercen en el Vaticano o de lo que hacen en la diócesis de Toluca o en la diócesis de Chilpancingo. O sea, yo no tengo ninguna responsabilidad en esas partes de iglesia, tan importantes como la Arquidiócesis de México, sin duda. Pero no son, digamos, esas partes de la iglesia que en este momento a mí me ha confiado Dios mismo. Mi compromiso con la iglesia está materializado en una comunidad concreta, obviamente de manera prioritaria. Si mañana estas pautas que estamos y esta reflexión que estamos haciendo aquí la escucha alguien de la diócesis de Chilpancingo, se tiene que encontrar evidentemente con ese espíritu que le es afín, que le es equivalente, y le tiene que ayudar a construir su vida como le ayuda a mi papá desde la diócesis de Burgos o arquidiócesis de Burgos, que escucha estas pautas en España. Pero no porque yo tenga un compromiso con la arquidiócesis de Burgos en este momento, sino que mi compromiso está con estas 4 comunidades, con estos 4 ámbitos comunitarios, que son muchísimo más que suficiente como para exprimir fuerte mi propia vida y regalársela a la vida de la iglesia, a ser posible la vida de la iglesia. Fundamentalmente en el sentido que decíamos hace un momento, desde mi carisma gengu, desde mi carisma sacerdotal, por el bautismo, desde mi carisma, lo mismo que el de ustedes, desde mi carisma sacerdotal y profético, también por la ordenación presbiteral, ¿verdad? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Y Ángeles, que me está escuchando, ¿a qué comunidad concreta se debe? También tiene 2 ámbitos esponsalicios, al menos, y que yo sepa, muy específicos. O 3, quizá. El primer ámbito esponsalicio, la primera comunidad de iglesia a la que se debe es a su propia familia, iglesia doméstica, ¿verdad? Esa comunidad doméstica, mi esposo, mis hijos, ese es mi propio ámbito comunitario, ¿cómo no? Ahí me toca efectivamente aterrizar el sentido de iglesia. Ese es mi desposorio. Me he desposado con mi esposo específicamente y en consecuencia asumo a mis hijos en ese ámbito familiar concreto y específico que es mi vida doméstica, mi iglesia doméstica. Otro ámbito es la comunidad gengu, por supuesto, en Cancún. También, eso puede ser Ángeles, o puede ser Gloria, o puede ser cada uno de los participantes. Mi compromiso con esa comunidad también es un desposorio específico. Y quizá también, ¿quién dice que no?, en una determinada parroquia donde en un momento determinado me piden uno u otro servicio. Por supuesto que en ese servicio estoy dispuesta a apoyar dentro de mis posibilidades y fundamentalmente dentro de este carisma de predicación que he recibido de Dios, que es compartir la palabra de Dios lo más fielmente asimilada, lo más fielmente vivida y lo más fielmente y en consecuencia compartida. Entonces, si estos elementos los vamos teniendo muy en cuenta a la hora de construir iglesia, y de hecho
estos elementos los vamos practicando, bueno, pues eso es la comunidad Gengu. No importa hacer filosofía, es necesario ir haciendo práctica de ese compromiso misionero que efectivamente voy viviendo en todos mis ámbitos de vida, ¿verdad? Bien, entonces, por ello, cuando el Hijo de Dios hizo y enseñó para la reconciliación del mundo, no podemos conocerlo por la historia de los acontecimientos pasados, sino sentirlo también en la eficacia de las obras presentes. Es decir, Cristo vivió históricamente hace 2000 años y nos fue dejando una pauta de vida que efectivamente hoy la seguimos teniendo como referencia. Pero Cristo vive en el hoy del impulso de mi propia vida cristiana revivida y asimilada. Yo no puedo decir, no, yo no soy santo, yo no vivo de Dios, yo no soy bueno, yo no soy cristiano. ¿En qué quedamos? Sí, estoy con ustedes, que ustedes sí viven la fe. Yo no vivo la fe, yo de esas cosas no entiendo. ¿Qué pasó? Si la fe la vive la persona absolutamente más sencilla que pudiera haber en esta tierra. Y normalmente, cuanto más sencilla es la persona, con más intensidad vive la fe. La Iglesia está permanentemente cargada de ejemplos de personas sencillas que, por ser sencillas, viven la fe. Es la historia de todos los santos. Y algunos quizás sean muy grandes, estilo Juan Pablo II, pero a fin de cuentas, si son santos es porque han sabido desde la grandeza humillarse en la sencillez de una vida de santidad. Por obra del Espíritu Santo, nació él de una virgen, Jesús, y por obra del mismo Espíritu fecunda también esa iglesia pura. A mí me llama la atención algunas personas que en los medios de comunicación, en algunos artículos por ahí de vez en cuando, se dedican a hablar de la iglesia y a criticar al cardenal y a los curas y a los que dirigen la arquidiócesis y criticar al medio mundo, Y yo cuando oigo esas críticas y leo esos artículos digo, pero esta persona debe tener idea, al menos remota, de qué es la iglesia, como para ponerse a escribir. Quizá tenga un poquito de idea de los chismes, digamos, externos, visibles, de algunos de los miembros de esa iglesia, que ciertamente es pecadora en sus miembros, pero debe tener idea esta persona de lo que significa la santidad de la iglesia. Dice, fecunda una iglesia que es pura, a fin de que a través del bautismo dé luz a una multitud innumerable de hijos de Dios, de quienes están escrito, estos no han nacido de sangre, ni del amor carnal, ni de amor humano, sino que han nacido de Dios. Es decir, la iglesia como tal, en cuanto habitada por el Espíritu Santo, en cuanto habitada y acompañada por el mismo Cristo, en cuanto permanentemente revivificada por la gracia de Dios, esa iglesia como tal es pura, no podemos olvidarlo, es efectivamente de institución divina. Bien, no nacidos, por lo tanto, los miembros de la iglesia de un amor carnal ni de un amor humano, sino nacidos del mismo Dios. Él es aquel vástago en quien fue bendecida la descendencia de Abraham y por quien la adopción filial se extendió a todos los pueblos, llegando por ello Abraham a ser el padre de todos los hijos nacidos, no de la carne, sino de la fe en la promesa. Él es también quien, sin excluir a ningún pueblo, ha reunido en una sola grey a las santas ovejas de todas las naciones que hay bajo el cielo, realizando, por lo tanto, este nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia.
es decir, permanentemente santificada por la sangre del Cordero. Es decir, esta santidad en mi vínculo con esta esposa concretada en estos ámbitos comunitarios que a mí me toca vivificar en la fe por la palabra de Dios, es la santidad fundamental que yo vivo y que no puedo de ninguna manera y en ningún momento desvincular de la presencia de Dios que actúa en esa misma iglesia. Por lo tanto, no soy yo en solitario como apóstol que actúa y fecunda la iglesia. Es Cristo quien, sirviéndose de mi pobre vida, efectivamente está vivificando permanentemente la iglesia por los sacramentos y por la palabra. Y si no, ¿para qué vamos a misa? No, yo voy a misa porque me lo ha obligado la iglesia y por qué sé yo qué sentido. Yo voy a misa porque efectivamente con los sacramentos vinculo mi propia vida sacramental a Cristo, que actúa, vive y vive en su iglesia también a través de mi propia vida sacramental. O sea, esta gracia divina que me envuelve y que anima y que finalmente explota en la misma iglesia, fecundándola a partir de mi vida santa, eso es lo que hacemos cada día en la oración y en los sacramentos. Y si alguno no lo hace, bueno, lo hacemos de hecho. Si alguno no tiene conciencia, que reflexione un poquito y que sepa el sentido que tiene su consagración en la iglesia y su vida cristiana realmente, y lo imprescindible que es para la propia vida de la humanidad. Ustedes que tienen la luz, ¿qué están haciendo entonces de la luz? Porque si bien, sigue diciendo esta lectura, fue a Pedro a quien dijo, principalmente apacienta mis ovejas, solo el Señor es quien controla el cuidado de todos los pastores y alimenta a los que acuden a la roca de su iglesia con tan abundantes y regados pastos que son innumerables para las ovejas, que fortalecidas con la suculencia de su amor no dudan en morir por el nombre del pastor, como el buen pastor se dignó ofrecer su vida por las ovejas. Es decir, ese admirable intercambio de consagración. Lo mismo que Cristo se consagró por los hombres, en mi vida yo la consagro a las buenas obras, a la vida cristiana, al ofrecimiento de los gestos, al ofrecimiento de la vida. Por eso me repugna tanto cuando alguien dice, pues yo no vivo la vida cristiana, pues yo no tengo que corregir mis actitudes, pues yo no tengo que cambiar en mi manera de ser, pues a mí así me enseñó mi mamá hace 50 años o hace 20 años. Pues yo no tengo que cambiar, pues yo soy así, pues no voy a dejar de serlo. Es verdaderamente repugnante y realmente falto de fe cuando la persona no se da cuenta de que efectivamente Cristo está dando la vida por mí, por mi transformación, a fin de que yo esté en condiciones de dar la vida por Cristo, transformando mi propia vida en santidad, ciertamente para predicación en mi mundo, para testimonio en mi mundo. Por este motivo, la Pascua del Señor se celebra legítimamente con ánimo de sinceridad y de verdad, desechando el fermento de la antigua malicia, y la nueva criatura se embriaga y se nutre en el mismo Señor, porque la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo no hace otra cosa más que convertirnos en eso que recibimos. Si yo recibo a Cristo, me convierto en Cristo y soy portador en mi espíritu y en mi carne de aquel en quien y con quien hemos sido muertos y hemos resucitado con Cristo. Este texto de los sermones de San León Magno, estamos hablando de los grandes teólogos del principio de la vida cristiana, del cristianismo, San León Magno, Papa, pues uno de los últimos santos padres, ¿verdad?, que iluminan a la Iglesia con esta luz diáfana sobre el sentido de la vida cristiana y sobre el sentido de mi propia vida. A veces más contrastante ese sentido de vida cuando la persona realmente está
limitada incluso en su salud. Yo veo a algunos de los miembros de Gengu con una salud realmente muy precaria, muy pequeña, muy pobre. Eso no es pretexto para no vivir una vida intensamente espiritual con la riqueza de lo espiritual en la pobreza de lo humano, ¿verdad? Ánimo, ojalá estas cosas las reflexionemos, las meditemos un poquito hoy y nos lleven sencillamente a propiciar esa cercanía con Cristo en mi propia identidad, que me lleve a esa confianza de tal manera que él y yo somos uno en el diálogo, somos uno en el amor y me lleva a ser uno, por supuesto, también en la entrega al ámbito comunitario en el que yo me desenvuelvo. Mi familia, mi parroquia, mi comunidad Gengu, mi vicaría, mi ámbito comunitario, cada uno según las fuerzas y la responsabilidad que tiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buen día a todos.